vamos a tener una sesión multitudinaria porque normalmente solo se conecta uno de los autores, pero nada, estoy súper contento de que nos hayamos podido conectar todos. Los tres son autores de un artículo que personalmente estoy muy contento que se haya publicado porque es una técnica que me encanta y bueno, hablar un poquito de posibles complicaciones que pueden aparecer en la síntesis de tornillos con tornillos endomedulares de fracturas de metacarpianos. La presentación la va a hacer la doctora Eliana Camacho y los otros dos autores son el doctor Matías Cravioto y la doctora Lucía de Oliveira. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, podéis empezar con la presentación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer y un honor que nos hayan invitado a poder comentar sobre nuestro artículo y espero que les sirva para su práctica también. Bueno, como sabemos, esta técnica quirúrgica es cada vez más utilizada por los cirujanos de mano, tanto para fracturas cerradas de metacarpianos y de falanges, que incluye aquellos trazos que son transversales o oblicuos cortos. Es una técnica que presenta una baja morbilidad, con mínimas incisiones, disección, con una mínima manipulación tendinosa y además que permite conservar el periósteo, genera una estabilización segura que permite una rehabilitación precoz, y son muchos los artículos que se dedican a describir la técnica y contar sus resultados, pero hay pocos que estén dedicados a detallar las complicaciones que se generan de su uso y cómo resolverlo. Es por ello que realizamos un artículo cuyo objetivo fue justamente describir las complicaciones del uso de esta técnica en fracturas de metacarpianos que requirieron una nueva intervención quirúrgica y detallar la técnica que realizamos para resolverlo. Fue un estudio descriptivo, retrospectivo, multicéntrico, que incluyó pacientes operados con esta técnica de enclavejado intramedular con tornillos sin cabeza en fracturas de metacarpianos desde el año 2016 al 2019. Como complicaciones tomamos la infección, la lesión del aparato extensor, doblamientos del implante, pérdida de reducción de la fractura, rotura del implante, malrotación y no unión. El seguimiento de los pacientes se realizó de 2 meses a 3 años, con una media de 6 meses, y se incluyeron aquellos pacientes que presentaran un seguimiento completo con un consentimiento informado, firmado, y que tengan buena documentación fotográfica tanto del preoperatorio como del posoperatorio. En la valoración posoperatoria lo que valorábamos era el rango de movilidad de la articulación metacarpofalángica y la consolidación clínica y radiológica. Incluimos un total de 45 pacientes, de los cuales se reportaron 3 complicaciones, haciendo un total de un 7% de complicaciones, de las cuales una fue pérdida de reducción de la fractura y 2 doblamientos del tornillo. Es importante decir que estos pacientes fueron operados por el mismo equipo quirúrgico y con la misma técnica en todos los casos. Entonces vamos a pasar a discutir los casos clínicos. El primer paciente fue un paciente de sexo masculino de 31 años, sano diestro, que se presentó con un traumatismo de la mano derecha a nivel con maquinaria, presentando una fractura con un trazo oblicuo corto, sentado a nivel de medio diafisario del tercer metacarpiano. En este paciente se realizó la intervención quirúrgica por medio de una reducción cerrada y estabilización con un tornillo endomedular. El paciente presentó una adecuada alineación en el intraoperatorio con esta radiografía, y en el primer control postoperatorio el paciente se presenta con dolor a nivel del foco de la fractura con un resalto óseo, y en la nueva radiografía se observa una pérdida de reducción de la fractura. Entonces realizamos una nueva cirugía en la cual el plan inicial era realizar la extracción del implante por el abordaje inicial, pero no se pudo lograr la reducción de la fractura en forma cerrada, por lo tanto realizamos un abordaje abierto, avanzamos el tornillo hacia el foco de fractura y lo extrajimos a nivel del foco.
Realizamos un cambio en cuanto a la táctica quirúrgica utilizando 2 tornillos con técnica compresiva. El paciente presentó una adecuada evolución posoperatoria con un retorno a sus tareas laborales a las 4 semanas, una adecuada función a nivel de la mano, sin presentar rigideces, y el paciente ya lleva de seguimiento 1 año y no ha tenido ningún problema con la nueva reintervención quirúrgica, logrando una buena función de la mano. El segundo caso clínico corresponde a un paciente de sexo masculino de 21 años, sano diestro, que se presentó con una fractura cerrada a nivel del cuarto metacarpiano, con un trazo transversal medio diafisario, donde se realizó también la estabilización con tornillo endomedular. El paciente presentó una adecuada evolución posoperatoria, logrando una consolidación clínica a las 5 semanas y una consolidación radiológica a las 6 semanas, retornando a sus tareas laborales sin inconveniente a las 5 semanas, y se presenta 2 meses del posoperatorio, luego de un nuevo traumatismo, con edema y dolor a nivel del cuarto rayo, y la radiografía nos evidencia una refractura y un doblamiento del implante. Se realizó la extracción del tornillo por el abordaje inicial sin inconvenientes, y acá podemos ver el doblamiento que presentaba el implante, y se realizó una nueva estabilización con la misma técnica quirúrgica, presentando al paciente una adecuada evolución, retornando a sus tareas laborales a las 5 semanas y presentando una adecuada función de la mano. Es importante decir que en cuanto a la técnica quirúrgica en estos casos, que en este paciente habían pasado 2 meses, lo que se realizó fue el abordaje por la cicatriz, y para encontrar el trayecto del tornillo y incidir al orificio, digamos, para poder canularlo con el destornillador, lo que utilizamos fue un mandril de un catéter endovenoso, que es un dispositivo que en todos los hospitales hay y que es muy barato, y lo que permite es justamente poder limpiar la cabeza del tornillo y el trayecto, que se encuentra relleno con un tejido fibrocartilaginoso que es bastante fácil de extraer para poder canular el tornillo. Esta es la función del paciente, que, como podemos observar, esto es a las 6 semanas del posoperatorio, presenta una adecuada función a nivel de su mano. Y el último caso clínico corresponde a un paciente de sexo masculino de 17 años que se presenta con un traumatismo cerrado de la mano derecha, con una fractura medio diafisaria de trazo transversal a nivel del quinto metacarpiano, y a las 4, logrando un buen posoperatorio, y a las 4 semanas de la cirugía se presenta luego de un nuevo traumatismo de mano con un doblamiento del implante, donde podemos ver que la angulación del implante es bastante importante, y cuando iniciamos la cirugía nos preguntábamos si íbamos a poder realizar la extracción del tornillo con esa angulación que tenía. En este caso se realizó por el mismo abordaje y sin problemas se logró extraer el tornillo, pero nos preguntamos qué hubiera pasado si la angulación hubiera sido mayor y si realmente no hubiéramos podido realizar la extracción a nivel del abordaje previo, cómo hubiéramos resuelto este problema. El paciente se realizó una nueva reducción y estabilización con un tornillo endomedular, presentando una adecuada función de la mano, con un retorno a sus tareas habituales a las 6 semanas, y una consolidación clínica a las 4 semanas y radiológica a las 6 semanas. Es importante decir que de las complicaciones que tuvimos, y para hacer algo de autocrítica, hubo algunos problemas en la técnica quirúrgica, o algunas críticas que podemos hacer, como por ejemplo, en 2 de los casos clínicos los tornillos no quedaron bien alineados a ambos lados de los trazos, y podemos pensar que el problema que tuvimos tuvo que ver con la técnica quirúrgica que utilizamos. Ya en un artículo publicado por el doctor Barrera, que nos acompaña hoy, en American Hand of Surgery en el 2019, también prestaba atención a estos problemas, que muchas veces cuando realizamos una entrada muy dorsal, por ejemplo, para lograr la reducción de fracturas de cuello de quinto metacarpiano, puede perderse la reducción. Y también a otra cosa que hay que prestarle bastante atención es a el tamaño que tiene la medular, porque muchas veces los tornillos no logran realizar compresión cuando son medulares muy grandes. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces las complicaciones surgen mismo de que la técnica quirúrgica no es adecuada, que nosotros fallamos en realizar
realizar la técnica y que quede bien colocado el tornillo. Entonces, como conclusiones podemos decir que el enclavijado con tornillos endomedulares es una técnica confiable que tiene buenos resultados en el tratamiento de fracturas de metacarpianos, y eso ya está aprobado por muchos artículos, que para evitar ciertas complicaciones tenemos que ajustarnos a las indicaciones de la técnica y realizar una técnica quirúrgica depurada, prestando atención a cómo la realizamos. Y otra cosa que nos parece muy importante es lograr un buen seguimiento de estos pacientes, porque una falla de nuestro artículo, si se puede decir, es que el seguimiento de los pacientes fue a corto plazo, y todas las complicaciones reportadas, tanto por nosotros como en la literatura que existe, son complicaciones a corto plazo, y no sabemos qué pasa en estos pacientes cuando pasan más tiempo de la cirugía. Y esto nos parece importante, y también alentamos a los colegas a que reporten y cuenten sus complicaciones, porque es de esta manera que todos vamos a poder sentirnos más seguros cuando indicamos esta técnica quirúrgica y ofrecerle a los pacientes una técnica que sea realmente segura. Muchas gracias. Pues nada, Eliana, muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo me considero muy afortunado porque no he tenido que retirar ningún tornillo. O sea que cuando vi el artículo, vaya, me encantó por eso, por poder ver posibles complicaciones, y también vuestra tasa de complicaciones está en lo normal si miras la revisión de complicaciones de los autores en general. Entonces, bueno, básicamente tú ya lo has dicho, yo lo que quería comentaros, vosotros, por lo que he visto, siempre utilizáis los HCS, ¿no?, de Synthes. Sí. ¿Tú sabes la longitud máxima de ese tornillo? ¿Es 40 o tiene más largo? En nuestro 40, sí. 40. Y a mí me pasaba algo muy similar. Yo utilizo unos tornillos que se llaman HPS, que es de una marca americana que es Osteomed, y la longitud más larga son 36. Entonces, ahora, intentando seguir los principios de la síntesis de las fracturas patológicas, por ejemplo, cuando enclavas una fractura patológica, los cirujanos tumorales normalmente siempre dicen: hay que sintetizar el segmento completo, es decir, si tienes una metástasis en el húmero, poner un clavo que ocupe todo el segmento, es decir, no sintetizarlo de forma parcial para que no haya una fractura perimplante, ¿no? Eso es uno de los posibles hallazgos, que haya una fractura perimplante o una fractura del anterior trazo. Entonces, yo ahora lo que intento es sintetizar siempre que puedo todo el segmento, todo el metacarpiano, y para eso, claro, necesito tornillos más largos. Entonces, como con los que utilizaba de 3.0 veía que no era suficiente, empecé a utilizar de 4.0 para los metacarpianos. Y la verdad es que los resultados son espectaculares. O sea, yo creo que la primera fractura que presentáis, que tiene la pérdida de reducción, es que con esa longitud y con ese diámetro es muy difícil estabilizar esa fractura, porque es una fractura muy larga y es fácil que pierda. Entonces, yo ahora he empezado a sintetizar con tornillos del 4 y todo el segmento, incluso fracturas de este tipo que son fáciles, que pierdan reducción, se mantienen mucho más estables. No sé si os habéis planteado utilizar tornillos un poco de diámetro mayor y más largos, o otra opción sería incluso utilizar 2 tornillos de 3.0 para ocupar lo máximo posible del diámetro. No sé qué pensáis de eso. Le dejo la palabra a mis colegas que tienen más experiencia. Acá tenemos un problema de mercado en el cual hasta hace muy poquito el único tornillo que teníamos era el HCS. Ahora están apareciendo los tornillos de Acumed desde hace 6 meses a 1 año, de rosca total, con otras longitudes y también otro ancho. Eso evidentemente que podría ayudarnos muchísimo. Con respecto a la colocación de 2 tornillos, lo hemos hecho en algunas otras fracturas.
En esta nos pareció que tampoco era lo mejor, porque 2 tornillos de 3 iba a ser un exceso, y íbamos a tener otro problema que iba a ser el estallido de la cortical. Entonces, bueno, fue arriesgarnos, y ese fue el resultado. Cuando nosotros tuvimos las complicaciones, todavía no se había publicado el primer artículo de complicaciones, que es el 2019 de Warrender, y tuvimos que salir a preguntarle a los expertos, entre ellos a Del Piñal, a ver qué hacíamos con una fractura a la cual ya le habíamos colocado el endomedular y habíamos tenido esa complicación. Paco me dijo que le colocara otro, sin sacar el que teníamos. Y bueno, la verdad a mí me dio mucho miedo colocar otro en forma paralela, y por eso fue que surgió la idea de sacarlo y volver a colocar uno nuevo. Y bueno, y ese miedo de colocar 2 tornillos dentro de una endomedular, que si bien es grande para uno de 3, me parece chica para 6 milímetros de tornillo. Lo ideal es que aparezcan en el mercado tornillos más anchos y más largos para poder lograr una osteosíntesis satisfactoria. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Las compañías se tienen que, y de hecho ya lo están haciendo, están aumentando el diámetro de los tornillos y la longitud porque es una técnica que funciona muy bien. Pero, ¿te ha pasado alguna Claro. vez de que te haya estallado un metacarpiano poniendo 2 tornillos? No me pasó en metacarpianos, tampoco llevé la indicación a ese nivel. Sí me pasó en una F3 haciendo una artrodesis de IFD por un mallet finger doloroso. Y bueno, al ser el penacho del F3, las complicaciones fueron mínimas, pero la sensación de que ocurran no es nada linda, porque uno está intentando solucionar el problema y causa otro. Después funcionalmente la verdad es que no ocurrió nada, pero Sí. no es lo mejor. Bueno, nada, vaya, no soy ningún experto ni nada por el estilo, pero a todos los fellows que vienen les intento explicar que esa complicación es algo que todos tenemos miedo a que suceda, pero es que es muy difícil que suceda, que explote el metacarpiano. Yo os lo digo porque mira, no hace mucho le puse un tornillo de 6 a un jugador de rugby en un segundo metacarpiano, y claro, la primera vez que haces algo tienes miedo de que sea realmente, pero bueno, o sea, es que ha ido espectacular y era una fractura como esta, de un trazo muy largo, inestable, pero tenía que jugar rápido y era la opción era esa, y le puse un tornillo de 6 de diámetro. Y luego muchas veces, por ejemplo, cuando pones una prótesis de muñeca, Sí, sí, dime. no, adelante. No, una consulta. Ahí no habría una diferencia técnica importante respecto a colocar uno de 6, lo cual me parece mejor idea que colocar 2, porque técnicamente estoy poniendo uno, en el cual después tengo que agregarle otro en forma paralela, aumentando el riesgo durante la técnica misma de hacer una macana, ¿no? Sí, esto, yo creo que hemos ido aprendiendo, porque claro, al final nosotros somos dependientes del material que tenemos. Entonces yo al principio solo tenía los HPS y al principio ponía uno de 3 y a través del mismo orificio, sin hacer un nuevo orificio, vi que podía cambiar el ángulo y poner uno de 2. Entonces ponía o 2 de 2. Entonces al principio me daba miedo poner uno de 3, intentaba poner 2 de 2. Luego me animé y puse uno de 2 y uno de 2,6. Y luego ya empecé a poner uno de 3 y 2, uno de 3 y 2,6. Y depende evidentemente del metacarpiano, porque hay metacarpianos más estrechos y metacarpianos más anchos. Pero me fui animando y la verdad es que hubo un momento que era mi técnica gol estándar. Ahora evidentemente tengo un tornillo de 4 y pongo un solo tornillo de 4 porque es más sencillo. Y otra consulta, colocar uno de 6, lesionamos una vez sola el cartílago. Si estamos
colocando 2 tornillos y en 2 lugares distintos, tampoco tenemos estudios que nos avalen la lesión de cartílago ya más extendida. Que podemos suponer a priori con todos los estudios que he publicado sobre lesiones de cartílago que no va a pasar nada, pero bueno, también deberíamos tener en cuenta eso y hasta estudiarlo para publicarlo, porque no existe, ¿no? Todavía no hay. Sí, sí, no, realmente poner un tornillo de 6, yo personalmente creo que no es lo ideal porque realmente son muy grandes. Pero claro, este chico tenía una mano de jugador de rugby gigantesca. Y cuando ponía los 2 tornillos, los Nos tenemos ponía... que adaptar a eso. Sí, cuando ponía 2 tornillos los ponía a través del mismo orificio, ¿eh? No hacía 2 orificios. Simplemente cambiaba la dirección de la aguja y entonces, y eso claro, me tranquilizaba porque no tenía que hacer 2 orificios, que también me preocupaba eso. Perfecto. Pero vaya, al final la conclusión es que somos muy dependientes del material que utilizamos, y yo creo que una de las maneras de intentar minimizar estas complicaciones es teniendo un material más adecuado, que seguro que en los próximos años va a ir apareciendo, porque bueno, este tipo de síntesis está aumentando muchísimo. Otra cosa que Sí. me parece importante y va de la mano del material, que no solamente es el material de osteosíntesis, sino que también a nosotros nos pasa con los intensificadores de imágenes. En uno de los casos, lo que se ve es que justo donde se produce el bending del implante, es donde se hace el intercambio entre la rosca y donde termina la rosca, digamos, que de repente con el diario del lunes lo hubiéramos colocado un poquito más proximal. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta de que muchas veces con el intensificador de imágenes no lográbamos ver bien, discriminar dónde terminaba la rosca. Y nos dábamos cuenta en el postoperatorio, en el primer control, con la radiografía de control. Entonces ahora prestamos mucho más atención en ese momento, hacemos más de una imagen para asegurarnos bien la posición, dónde queda exactamente, dónde finaliza la rosca, para estar conformes con el posicionamiento del implante. Dependiendo del lugar donde trabajamos, hay algunos mejores y otros peores, pero bueno, sabemos que en algunos lugares tenemos que realmente tomarnos el tiempo para asegurarnos que esté bien colocado. Sí, yo opino igual. En ese caso creo que probablemente si el tornillo se hubiese introducido un poco más, igual se podría haber evitado que se doblara. No lo sabemos, porque también depende. Igual fue el traumatismo que se dio, no lo sabemos. Pero bueno, sí, yo creo que lo hubiese intentado introducir un poquito más. Sí, si lo hubiéramos visto, creo que también. Bueno, respecto a eso también, los materiales de osteosíntesis están preparados para soportar cargas biológicas, y en los casos de los bending siempre fueron nuevos traumatismos cerrados, ya sea por golpe de puño contra una pared o el otro de los casos porque uno de los hijos le salta la mano al paciente. Es decir, reciben mucho más carga también de la que para lo que están preparados. También hay que ver si ese tipo de cosas son evitables, porque bueno, un nuevo traumatismo uno nunca lo piensa, y tendríamos que, ahí tenemos que centrar el foco en cómo resolver el problema y no tanto si es una complicación de la técnica, porque si hubiéramos tenido una placa de repente hubiera sido lo mismo, si no hubiera fracturado la placa, como hay miles de casos, y bueno, se saca la placa y se coloca una. Digo, no tanto, para pensar en no tanto criticar a la técnica, sino que en realidad son problemas que van a surgir y centrarnos en cómo resolverlos y no en una crítica directa hacia la técnica. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque cualquier técnica va a tener complicaciones, eso está claro. Sí que quizá creo que ese tipo de complicaciones, conforme se vayan utilizando tornillos de mayor diámetro y de mayor longitud, yo creo que aún se van a minimizar más, pero creo que como mensaje para llevarnos a casa, una cosa que me ha sorprendido mucho es que un tornillo que se ha doblado y el segundo caso está bastante doblado,
me sorprende de forma satisfactoria que se pudo retirar a través de la misma incisión. O sea, lo cual es muy positivo porque significa que incluso en caso de doblarse se puede retirar con una técnica mínimamente invasiva y sin hacer más daño al paciente. Sí, y planteo otra polémica, y es si una vez que se ocurre el segundo traumatismo, tenemos el doblamiento del tornillo, pero clínicamente no se traduce en Croffinger o una alteración funcional, simplemente tenemos dolor y edema por la refractura y el retraumatismo, ¿es necesario sacarlo? ¿O lo mantenemos con movilización al paciente para no perder lo que ya logramos, controles seriados y... Yo te Bueno, para explico pensar. mi experiencia. De hecho, estamos escribiendo un artículo sobre esto, en que muchas veces una reducción radiológica anatómica se corresponde con un resultado clínico y una reducción radiológica no perfecta se corresponde con un resultado clínico, te diría que sin diferencias con ese paciente. Entonces es verdad que si tú lo puedes dejar anatómico, pues siempre satisface mucho más, pero personalmente, y esto va a ser difícil de demostrar, pero personalmente creo que las ventajas de una técnica mínimamente invasiva obteniendo un resultado que no sea anatómico son superiores a algunas técnicas que ofrecen reducciones anatómicas y sin embargo la diferencia clínica no existe. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, eso es algo importante a valorar también. Y tenemos casos así también, en los cuales en algunas oblicuas un poquito más largas, que no tendrían la indicación estricta, le hemos colocado un tornillo porque preferimos invadir mínimamente y hemos tenido excelentes resultados. Sí, O sí, sea, sí. estoy de acuerdo con eso. Tal cual, tal cual. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, no sé si queréis hacer algún comentario más o algo que queráis detallar de alguna manera, pero vaya, me ha parecido muy interesante. No, de mi parte solo agradecer la invitación y el interés por el trabajo de Liana bueno, del resto del equipo. No, el trabajo es muy bueno, es fundamental yo creo que es casi más importante presentar complicaciones y cómo poderlas solucionar y que se pueden solucionar y no hay problemas, que presentar resultados maravillosos y que todo va bien. O sea que a mí me ha encantado el artículo. Me consta que han habido mucha gente que se ha descargado el artículo y que ha generado interés. Y de hecho os felicito porque esta revista de la RIGMA ha sido impresionante. Todos los artículos son buenísimos. O sea que nada, felicidades por el trabajo y nada, os animo a seguir con la técnica y luego a ver si tenéis la suerte y podéis encontrar unos tornillos un poco más largos y más anchos. Y estamos en eso, estamos presionando un poco a las empresas para ver si nos ayudan. Sí, a lo mejor los cirujanos de pie podéis preguntarles, porque los cirujanos de pie utilizan tornillos de ese tipo también y a veces son más largos y más anchos. Yo los encontré por ahí. Buena idea. Buen dato. Muy bien. Pues nada, un placer y nada, muchas gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por la invitación.